¿Qué tal? Muy buen día amigos de Simple Álgebra 1. El día de hoy tenemos el tema de la descomposición de un número en sus factores primos. Este proceso consiste en utilizar propiamente lo que son los números primos para expresar el número como el producto, como la multiplicación de solamente números primos. Como ustedes recuerdan, los primeros números primos son los siguientes. Tenemos el 2, 3, 5, 7, 11, 13 y continuamos de manera indefinida. Estos son los números que más comúnmente se utilizan para encontrar la descomposición de un número en sus factores primos. Para esto vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Como primer ejemplo, tenemos que nos piden descomponer al número 144 en sus factores primos. El proceso que vamos a realizar es colocar el número que nos piden descomponer, colocar una línea vertical y empezar siempre con el número primo más pequeño. En este caso con el número primo que es el número 2. Y hacernos la siguiente pregunta. ¿144 es divisible entre 2? Si un número termina en par, automáticamente es divisible entre 2. Por lo tanto, el 144 sí es divisible entre 2. 144 entre 2 nos da como resultado 72. Y repetimos el proceso, nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿72 es divisible entre 2? Sí. Termina en número par, por lo tanto es divisible entre 2. 72 entre 2 es 36. Repetimos el proceso. ¿36 es divisible entre 2? Sí. Termina en par, por lo tanto también es divisible entre 2. 36 entre 2 es 18. De nuevo, termina en par, por lo tanto también es divisible entre 2. 18 entre 2 es 9. 9 es divisible entre 2. No, el 9 no es un número par, por lo tanto no es divisible entre 2. Lo que hacemos es brincarnos al siguiente número primo, en este caso que es el 3. El 9 es divisible entre 3. Sí, sí es divisible entre 3. Por lo tanto, 9 entre 3 es 3. Repetimos el proceso. Ya no nos regresamos a hacer la operación de dividir entre 2. Siempre es a partir del número que ya obtuvimos. Nunca nos debemos de regresar. Si en algún momento dado nos regresamos, significa que en alguna parte de este procedimiento está equivocado. Por lo tanto, 3 es divisible entre 3, claro. Y 3 entre 3 es la unidad. Una vez que llegamos a la unidad, en la descomposición de los factores, podemos decir que hemos terminado con el proceso. Y por lo tanto, 144, sus factores primos es el producto de multiplicar 2 por 2, por 2, por 2, por 3 y por 3. Esto también se puede representar de la siguiente manera. Está repetido 4 veces el 2, por lo tanto, sería 2 elevado a la cuarta multiplicado por el 3 está repetido 2 veces, por el 3 elevado al cuadrado. Y esto sería el resultado de la descomposición en factores primos de 144. Continuamos. En el siguiente ejemplo nos piden descomponer al número 294 en sus factores primos. Como ustedes recuerdan, siempre empezamos por el número primo más pequeño, en este caso es el 2. Podemos observar que esta cantidad termina en un número par, por lo tanto el 294 es divisible entre 2. 294 entre 2 obtenemos como resultado 147. En este caso, observamos que el 147 no termina en un número par, por lo tanto no es divisible entre 2. Nos brincamos al siguiente número primo, que es el 3. 147 es divisible entre 3. Para saber si un número es divisible entre 3, lo que hacemos es sumar sus dígitos. Si el resultado de esa suma es un número múltiplo de 3, por lo tanto el número original también es divisible entre 3. Por ejemplo, 1 más 4 son 5, más 7 son 12. El 12 es un múltiplo de 3, por lo tanto 147 es divisible entre 3. 147 entre 3 obtenemos como resultado 49. El 49 es divisible entre 3. 49, 9 más 4, sumando sus dígitos,
es 13. El 13 no es un múltiplo de 3, por lo tanto no es divisible entre 3. Nos brincamos al siguiente número primo, que en este caso es el 5. El 49 es divisible entre 5, no lo es, puesto que solamente los números terminados en 0 o en 5 son divisibles entre 5. Nos brincamos al número siguiente, al número primo siguiente, que es el 7. El 49 es divisible entre 7, claramente podemos observar que sí lo es. 49 entre 7 es 7. Continuamos, nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿El 7 es divisible entre 7? Sí. Y por lo tanto 7 entre 7 es 1. Como ustedes pueden observar, hemos llegado a la unidad y por lo tanto el 294 al momento de descomponerlo en sus factores primos es el producto de 2 por 3 por 7 y por 7. Que esto lo podemos expresar también como el producto de 2 por 3 por el 7 está repetido dos veces, por lo tanto lo podemos representar como 7 elevado al cuadrado. Continuamos. En este siguiente ejemplo nos piden descomponer en sus factores primos al número 3675. Como ustedes recuerdan, para poder descomponer un número en sus factores primos, siempre iniciamos por el número primo más pequeño. Siempre debe ser en ese orden. El número primo más pequeño, en este caso, pues obviamente es el 2. Pero observamos que el 3675 no termina en un número par, por lo tanto, no es divisible entre 2. Nos brincamos al siguiente número primo, en este caso es el número 3. Para saber si un número es divisible entre 3, sumamos sus dígitos. Y si el resultado de esa suma es un número múltiplo de 3, por lo tanto el número original también es divisible entre 3. En este caso, 3 más 6 son 9, más 7 son 16, más 5 son 21. El 21 es un múltiplo de 3, por lo tanto el número original 3675 es divisible entre 3. 3675 entre 3, obtenemos como resultado 1225. Nos volvemos a hacer la pregunta, ¿1225 es divisible entre 3? Sumamos sus dígitos para saber si es divisible entre 3. 2 más 1 son 3, más 2, 5, más 5 son 10. El 10 no es un múltiplo de 3, por lo tanto, 1225 no es divisible entre 3. Nos brincamos al siguiente número primo, el siguiente es un 5. Un número será divisible entre 5 si termina en 5 o termina en 0. Podemos observar claramente que 1225 termina en 5. Por lo tanto, es divisible entre 5. Y 1225 entre 5 obtenemos 245. Nos volvemos a hacer la pregunta. 245 es divisible entre 5 y termina en 5, por lo tanto, sí es. 245 entre 5, obtenemos que es 49. 49 es divisible entre 5, no es divisible entre 5, puesto que no termina en 5 o en 0. Nos brincamos al siguiente número primo, en este caso al 7. 49 es divisible entre 7, sí es divisible entre 7, por lo tanto, 49 entre 7 es 7. Nos volvemos a hacer la pregunta, ¿7 es divisible entre 7? Claro que sí. Y 7 entre 7 es 1. Ya llegamos a la unidad, por lo tanto, nuestra descomposición en factores primos ya terminó. 3675 lo podemos representar como el producto de 3 por 5 por 5 por 7 y por 7. O también de la siguiente manera, 3 por el 5 está repetido dos veces, sería 5 al cuadrado, por el 7 que también está repetido dos veces, como 7 al cuadrado. Y esta expresión sería la descomposición de 3675 en sus factores primos. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.